la Guardia Nacional agredió a un equipo de Globovisión. Agredieron a nuestros compañeros, les arrebataron la cámara, esta cámara que está aquí, en partes, y la lanzaron hacia abajo, o sea, destrozaron la cámara, pues la lanzaron hacia el piso, la destrozaron, bueno, lo cual evidentemente es un acto, a mi modo de ver, absolutamente repudiable, yo tengo que plantearlo, no era el comentario del día de hoy, pero es inevitable pues hacerlo en torno a este tema, y sobre todo que estamos precisamente entre periodistas, ¿no? Creo pues que debe cesar la agresión contra los trabajadores de la comunicación social, venga de manifestantes opositores, venga de manifestantes pro gobierno y sobre todo venga de organismos de seguridad del Estado. Los periodistas salen a la calle a hacer su trabajo, salen a la calle a exponer su vida, al igual que lo hace cualquier ciudadano en una manifestación o incluso también hasta funcionarios policiales, ¿verdad? No es justo que ocurran cosas como esta, que un equipo, primero que cuesta dinero, segundo que es el equipo de trabajo de un comunicador, de un camarógrafo, de un equipo, está el reportero, está el asistente, está el camarógrafo, y sea tratado de esta manera. Este tipo de cosas, bueno, realmente son absolutamente repudiables y yo quería hacer este comentario el día de hoy, exigiéndole en primer lugar a la Guardia Nacional que cese el maltrato contra los comunicadores sociales, que respeten a los periodistas, que respeten el periodismo en Venezuela, independientemente de que sea un periodismo que les guste o no les guste. Este no puede ser el trato que reciban comunicadores sociales, que reciban periodistas, que se les destruyan sus equipos. Esto es violencia, esto es una violencia que tiene que ser condenada, además es abuso de poder. Yo espero que los organismos competentes respondan por esto y espero que el comandante general de la Guardia Nacional ubique a los responsables de esta atrocidad y, por supuesto, pues que se le retribuya pues a estos periodistas, se les devuelva una cámara en buen estado. Es lo menos que puede hacer la Guardia Nacional, ofrecer excusas por lo ocurrido y segundo, bueno, costear el daño que se le ha hecho a esto. Entiendo, Ernesto, y con esto cierro el comentario, que hay periodistas de algunos medios que lograron tomar este video. Entiendo que uno de ellos, por lo que me han informado, es un periodista del portal La Iguana, que dirige Miguel Pérez Pirela. Pues si ellos tienen ese video, así como muestran videos de violencia producida por personas en manifestaciones de la oposición, que muestren esto que acabamos de ver. Esto no debe ocurrir. Hasta aquí mi comentario de hoy. Te doy la bienvenida, Ernesto. Gracias por venir. Gracias a ti, Vladimir. Y me gustaría, antes de comenzar la conversación, un comentario sobre esta situación. Bueno, primero, repudiar con todas sus letras este episodio. Yo he dicho ya en varias ocasiones que todo aquel que incurra en agresiones a trabajadores de la prensa, comunicadores sociales, pero a cualquier ciudadano común y corriente, está siendo un actor voluntario o involuntario del guión de Almagro en Venezuela. Es decir, este tipo de cosas son las que quiere Almagro que ocurran en Venezuela para que le den la vuelta al mundo y se muestre como que Venezuela es el peor lugar del mundo. Gracias a Dios no somos México, donde van 7 u 8 periodistas asesinados en lo que va de año, que lleva récord en ese terreno. Gracias a Dios no estamos lamentando una vida, sino una cámara, en este caso. Yo me comprometo personalmente a asumir la, digamos, gestión de la investigación sobre este tema. Al terminar este programa o antes, en algún corte, podemos comunicarnos inmediatamente con el comandante general de la Guardia Nacional para precisar qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, individualizar las responsabilidades, porque es algo muy importante, Vladimir, que nosotros tenemos que aprender a, digamos, establecer en medio de tensiones como las que tenemos. Tensiones que afectan además las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones de trabajo, las relaciones entre colegas. Y se trata de la individualización de las responsabilidades, porque es muy sencillo agarrar y digamos, endilgarle a toda la Guardia Nacional Bolivariana, por ejemplo, un exceso, partiendo del supuesto de que en efecto lo que tú me estás diciendo, no tengo por qué negarlo, fue como tú lo relatas. Pero yo conozco y trabajan conmigo hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana que son unos caballeros, hermano, y que están en la calle exponiendo su vida, que han sido víctimas de agresiones también. En el Canal 8, uno de los compañeros de trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana recibió el impacto de bala de unos manifestantes pacíficos, ¿no? Yo me permito la ironía, porque
es una manera de aproximarse a la violencia. Tú tienes todo el derecho del mundo de indignarte y pedir incluso resarcimiento económico por una cosa material, pero hay cosas que no tienen precio, ¿no? La vida de la gente, la integridad, que no admiten resarcimiento alguno. Eso es y correcto. yo creo que es lo más importante el día de hoy. Por eso, te insisto, lo ocurrido y la integridad de los colegas, te debo preguntar también sobre ellos, porque más que la Cámara, que al final se repone. Bueno, por fortuna una no empresa fueron capitalista, golpeados. exactamente. Pero por eso, a propósito de Dios, esto, ¿no? Ernesto, a propósito de lo que tú me preguntas, quiero decirte que he recibido muchos mensajes con respecto al tema del tratamiento que le dan los cuerpos de seguridad a los periodistas. Incluso, bueno, que no es un caso aislado, ha ocurrido en varias oportunidades, reiteradamente con periodistas de medios, incluso digitales. Tengo un caso concreto que conozco de un joven que fue impactado por una lacrimógena directamente disparada por un guardia nacional. Te lo puedo presentar incluso, si quieres, en algún momento. Yo te traigo una propuesta sobre eso. Pero entonces, ¿a qué me refiero? Que yo estoy de acuerdo con la individualización de las responsabilidades, de acuerdo con eso. Pero también todo depende de las orientaciones que reciban los funcionarios. Si los funcionarios reciben una orientación que permite estas cosas, pues estamos en problemas. Si reciben una orientación en caso de una conducta contraria, pues entonces tiene que haber sanciones para muchas denuncias que hay con respecto a maltratos a periodistas en distintas manifestaciones. Sí, yo la verdad, Vladimir, claro, te eso ratifico lo que ya dije. Así, me parece bien. Vengo del velorio de una persona que murió quemada, ¿no? Y claro, yo veo la proporción entre lo que acabo de ver, el dolor de la familia y una cámara y veo una distancia muy grande. Son dos ¿no? cosas Por eso distintas. no forman parte de un mismo relato. Yo vengo a eso, Vladimir, a tratar de ver si nuestra relación familiar, que pone por delante siempre el amor, permite contribuir a que nuestro país, al que tú quieres igualito que lo quiero yo, somos igual de venezolanos, tenemos la misma mamá y el mismo papá, fuimos criados con los mismos valores, a ver si esta conversación puede ayudar a impedir a que esto que pasó con una cosa material y a que esa cosa horrible que quemaron viva una persona y otros decenas de venezolanos, pues no siga sucediendo. Que esa lista se quede hasta allí y que podamos de pronto seguir discutiendo sobre otros asuntos que nos separen, pero no de la vida y de la muerte. Estoy de acuerdo, pero fíjate tú, gente, por ejemplo, tú has dicho, y lo ha dicho el Defensor del Pueblo, más el Defensor del Pueblo, habló de crímenes de odio, y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, por quien tengo afecto personal, dijo en días recientes que esta muerte era la cuarta muerte por crímenes de odio. Y yo me pregunto, ¿y los otros 60 han sido amor mayor? ¿Qué ha sido? O sea, es decir, el tema del odio, hermano, si es tú quieres importante entrevistar manejarlo, a Tarek ¿no? William Saab, Lo voy a puedes invitar. entrevistarlo y él Lo voy a invitar, te responderá sus preguntas. Exactamente. Ahora, la categoría de crímenes de odio es una categoría del ambiente internacional, de los derechos humanos. Es una categoría internacional, no se inventó en Venezuela. Te invito a que la investigues. No, estoy de acuerdo, pero es que también el odio puede estar de quien está uniformado. Entonces, hay que parar el odio, venga de donde venga, Ernesto. Y para eso estoy aquí, hermano. Así es. Yo quiero que hagamos un programa en esa dirección. La idea Pero es hacer sí un programa invito a los interesados que tengan un poquito de racionalidad. Si vamos a hablar desde la rabia, yo traigo bastante. Seguro que tú tienes también. También tenemos. Ahora, Entonces, si vamos a tratar de ponerla de lado. atenuar la rabia, podríamos Claro. investigar, de pronto meter en Google crímenes de odio, a ver Claro, así es. qué significa cuando se habla de crímenes de odio, ¿no? Así es, porque bueno, igual cuando se le dispara a mansalva a cualquier persona indefensa o cuando se quema a una persona, a mí me parece que eso es detestable y lo he dicho y lo hemos dicho aquí en este espacio, ¿no? Creo que es importante hablar no desde el odio, yo no creo que, o desde la rabia, como tú dices. Más que rabia, uno siente dolor que Venezuela esté como está en este momento, ¿no? Y a mí como venezolano me preocuparía o me preocupa, bueno, ¿qué podemos hacer para que efectivamente, primero, se detenga allí esa fatídica lista de personas fallecidas y segundo, bueno, que nos encontremos, mira, en torno a algo que yo creo que es muy sencillo y que está hecho ya, que es la Constitución del año 1999, de la cual soy firmante y me considero también doliente. Yo creo que es un buen punto para que hablemos de eso y además quiero reconocerte algo antes de ir a la pausa para regresar con ese tema, Ernesto. Me pareció muy bien que hayas recibido a los manifestantes que fueron a la sede venezolana de televisión, a los estudiantes, que hayas tenido un diálogo con ellos. Creo que eso que hiciste le da un ejemplo a muchos funcionarios que no se atreven a dar la cara a una manifestación. Eso te lo reconozco de verdad como periodista y como venezolano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información. Nuestra etiqueta para el día de hoy, 2 Villegas a la 1. Con Vladimir a la 1.
Bien, continuamos con Ernesto Villegas, acá en Vladimir a la Una, ministro de Comunicación e Información, además presidente de Venezolana de Televisión. Ernesto, te decía antes de ir a la pausa que me pareció muy bien que recibieras a los dirigentes de la Universidad Central de Venezuela y fíjate, llegaron los manifestantes, entregaron o te dijeron lo que te tenían que decir, se retiraron, no pasó nada. ¿Por qué esa no puede ser la constante en los organismos públicos que los manifestantes quieren visitar? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué no pasó nada en BTV y sí tendría que pasar algo en la Defensoría, por ejemplo? Mira, primero no fue de la UCB nada más. No, de las universidades unas 5 nacionales. universidades privadas y pero recuerdo a Rafael Arrequesén, por eso dije UCB. Nosotros teníamos allí la visita también de unos compañeros de varias universidades, dirigentes estudiantiles del digamos, sector universitario, revolucionarios, chavistas. Teníamos también a integrantes de la Asociación de Víctimas de la Guarimba, el señor Luis Durán, que es el papá de Elvis Durán, motorizado que murió degollado por causa de las guayas asesinas que mandó a poner el señor general Ángel Vivas, ¿recuerdas? Caso, por cierto, en impunidad. Habían sido apresados los responsables y actualmente están libres, ¿no? Pero fíjate, Vladimir, más allá de eso, yo quería un chance en este programa, a ver si me lo das. No lo tiene. Para hacer una pequeña introducción y después me someto a tus planteamientos, a tus preguntas, ¿no? Hoy tú le preguntas a cualquier ciudadano del mundo que medio escuche algo de Venezuela, e incluso a un venezolano que vive aquí y que se informa a través de los medios, de las redes, y le preguntas sobre las víctimas fatales que ha tenido como resultado estos 2 meses de violencia. Y muy probablemente podamos confirmar que esté instalada una matriz según la cual son muertos de Nicolás Maduro. Es decir, que el número determinado de personas, yo voy a dar uno ahora, que puedan ser contabilizadas como resultado de esas convocatorias de violencia, son responsabilidad directa del presidente de la República, por tanto hay que hacerle un juicio internacional por delitos de lesa humanidad y derrocarlo de su cargo. Ese es el guión de Almagro. Y eso es lo que han estado construyendo con mentiras, medias verdades, verdades, como la que tú acabas de colocar sobre esta mesa. Y de aquella mezcla surge esa matriz. Yo creo que eso es lo central hoy. Como yo soy periodista, no soy fiscal del Ministerio Público, no soy criminólogo, criminalista, abogado, quise serlo, no terminé. Apelé a lo que creo que puedo hacer mejor, que es el periodismo de investigación, que actualmente tiene la denominación de la minería de datos. Nos ayuda a abordar con la mayor búsqueda de precisión posible qué es lo que ha sucedido con estas víctimas fatales de estos días, de estos 2 meses. Fíjate tú, yo voy a hacer algo contrario a lo que dice el librito, porque el librito te debería indicar que a cualquier gobierno le interesa que el número de muertes en determinadas circunstancias sea menor, ¿no? Quizás ese sea el rol del ministro de Comunicación, ¿no? Ahora, yo tengo un deber con la vida, con la humanidad. Y yo debo decir que nuestros registros, la investigación que hemos encabezado en el Ministerio de Comunicación e Información desde el periodismo sobre las víctimas fatales, nos arroja al día de hoy 80 muertes. Hay otras instituciones que manejan otros números. Pero nosotros hemos, del informe del Ministerio Público, tú sabes que el Ministerio Público cuelga en su página web lo que se llama un balance de víctimas, ¿no? Nosotros tomamos ese balance que siempre se actualiza y hemos registrado del espacio público, de lo que publican los medios, de lo que se publica en internet, de lo que se difunde, otros casos también. Y los hemos incorporado. Yo te los traje. Tú dices que los muchachos estudiantes fueron a BTV y me dijeron lo que tenían que decirme. Yo también les dije unas cosas, y se fueron
sin hacer lo que yo hubiese querido. Yo les había colocado ya todas estas fichas que yo te traje en una pared así como esta, con los rostros, los nombres, las edades, las ocupaciones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que falleció cada una de estas personas que están aquí. De esos 80 personas, permíteme terminar, yo te prometo ser breve. Y las colocamos todas con unas categorías que ya te las voy a describir, para que viéramos la integralidad de la tragedia lamentable que se ha sembrado aquí en Venezuela a partir de esa convocatoria violenta. Porque es muy mediático agarrar un caso. Yo te puedo, por ejemplo, centrar este programa nada más en el de Orlando Figuera, por ejemplo, del que vengo conmovido, del velorio de la señora, ¿no? Al lado de la señora, del velorio del muchacho, con su señora madre y con su familia, que están muy angustiados, porque además el chamo había experimentado una mejora. Una sola pregunta. Y una sola pregunta, están sorprendidos de este resultado fatal, ¿no? Una sola pregunta. De 15 días de batalla por la vida, ¿no? Te pudiera hacer una pregunta. ¿Por qué tú fuiste a este velorio y no has ido a los velorios de los otros funcionarios? Me correspondió a mí ir a ese porque tengo una vinculación muy especial con este tema, porque cuando ha habido 66 muertes. Cuando apareció, te lo cuento, lo dije ayer en el programa del presidente, pero réstame este tiempo del que quisiera dedicarle a esto para terminar la idea central. A mí se comunican por Twitter una persona, ahora cuando termine tu programa te doy el nombre para no exponerlo, después que apareció el video del muchacho quemado, que le dio la vuelta al mundo, no es una cosa normal, digamos, que pase todos los días en el planeta, ¿no? Como no la fue el del muchacho que él mismo se causó las llamas cuando golpeó la motocicleta y se incendió él mismo y apareció en el mundo diciendo que Maduro había quemado al muchacho, ¿no? Y entonces me escribe esta persona y me dice, mira Ernesto, ese muchacho no es el primer quemado en Altamira, mi familiar tiene ya varios días en el hospital con un cuadro similar y le pasó lo mismo. Y yo decía, no puede ser. Entonces enviamos un equipo al hospital y lo conseguimos. Es el testimonio que ha aparecido divulgado, y él contando lo que le pasó, que le decían, te tienes que morir, chavista, muérete, chavista, ta, ta. Entonces creo yo, y eso lo comenté ayer en el programa del presidente, que posiblemente por eso la fiscal se confundió, que te dijo a ti y dijo públicamente que esos videos que se habían sido publicados eran manipulados, porque la persona que fue quemada el sábado, el señor Orlando Figuera, que murió, estaba muy delicado. Y por supuesto me vinculé con esa persona y decidí irla a visitar hace 2 días. Porque me pidieron apoyo para algunas cosas, unos parches, cosas que se requieren. Y decidí ir a visitarlo porque ya yo había mandado a mi equipo que había ido a visitarlo. Unas casualidades fatídicas, porque además me cuentan, Vladimir, que no había terminado yo de irme del hospital cuando le estaban diciendo a la familia que había muerto. A mí no me permitieron entrar a verlo en terapia intensiva. Sí se lo permitieron a funcionarios del Ministerio Público, a mí no me lo permitieron. Pero bueno, esa es la razón por la que fui. Tuve un contacto directo con el otro paciente, que es Carlos Eduardo Ramírez, que está ahí en el hospital y cuenta su historia. Ahí están los videos también. Pero bueno, esa es mi respuesta. No quisiera que se me fuera todo el programa en un solo caso, porque aquí está la integralidad. Está bien, pero solamente sucedido. Te diría lo siguiente, ¿no? Que uno ve los medios del Estado y entonces, claro, toda víctima pesa igual para mí, todas. Y en nombre de que toda víctima de la violencia, venga donde venga, de un asesinato por parte de un funcionario policial, o venga de un manifestante que haga lo mismo, pues uno ve que los medios del Estado se concentran solamente en aquellos casos, perdóname lo que te voy a decir, que pareciera que puedan dar algún rédito político porque le enrostran a la oposición responsabilidad. Sí, pero yo por ejemplo, un espejo aquí y estarías hablándote a ti mismo, pero no importa. Pero los muertos, por ejemplo, yo no voy a hacer un juicio causados por la policía, por la Guardia Nacional. Pero permíteme, yo te puedo decir exactamente a ti lo mismo, hermano. Si quieres nos trenzamos y perdemos esta hora en eso. O sea, un rosario de recriminaciones. Porque bastante tengo. ¿ves? Pero no es mi ánimo. Yo no soy gobierno, Ernesto. Bueno, pero tú eres un formador de opinión y formas parte además de un entramado poderoso en Venezuela. Pero no vamos a entrar en eso, no vine a eso. Precisamente por lo que tú estás diciendo, yo me planteé con mi equipo y me dije, nosotros no podemos estar viendo esta tragedia de estas dimensiones con la misma lógica que lo hace la industria del entretenimiento. ¿Ves? Que te agarra un caso y te lo explota y te saca lágrimas porque merecen lágrimas, ¿ves? Porque al lado de los famosos o de los que decide la industria del entretenimiento o decide JJ Rendón o decide Almagro o decide Capriles,
O decide el dueño de este canal y de otros canales que son interesantes, ¿verdad? Porque la lógica Pero también hay de un una medio... industria del Permíteme. entretenimiento oficial. Bueno, está bien, pudiéramos decirlo, al lado si de, acaso de lo vamos. que tú quieras, pero al lado de lo que decidan los que tienen el poder de poner a hablar a la gente de un tema, ¿verdad? Aquí está la totalidad. La totalidad. Aquí hay 80 venezolanos Y está que no discriminada la debieron haber muerto. responsabilidad de la muerte de cada uno de esos casos. Fíjate tú, justamente de eso quiero hablar. Vamos a hablar al regreso porque tenemos que hacer la pausa. Pero viste que me estás jugando No, camunina porque yo quiero hablar no, de vamos a esto. hablar de eso, pero tenemos que hacer la pausa. Está bien. Hay que respetar la pausa. Hacemos la pausa y te prometo que vas a poder hablar de esos casos Te y lo si agradezco. podemos declararnos bien y después vamos a ver la participación de la audiencia. Nuestra etiqueta Villegas a la 1. Ya regresamos. Usted está viendo Vladimir a la una. Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la 1. Continuamos conversando con Ernesto Villegas. Te voy a dejar que hagas referencia al documento que tienes allí, a los documentos que traes, ¿no? Sí. Y yo luego, por supuesto, te haré Sí, mira, preguntas, Vladimir, rapidito. ¿no? Ajá, sí me gusta. Los muchachos que fueron hasta BTV no quisieron revisar en detalle todas las fichas que nosotros colocamos a su disposición. La idea era mostrar la integralidad de la tragedia, como te digo, que hemos vivido, y tratar de orientarnos en medio de esa tragedia, con el dolor que tenemos. Es muy difícil porque los países pasan incluso décadas para poder tener, digamos, una comisión de la verdad que te termina presentando un informe que sea más o menos aceptado por toda la sociedad. Pero en lo disponible, y yo invito a todos los medios de comunicación que tengan desde la buena fe el interés en investigar esto. Los fallecidos desde abril a esta parte, nosotros hemos ubicado a 7 víctimas por barricadas. Está el caso aquí de un muchacho motorizado que iba manejando, un carro eludió una barricada y el carro lo arrolló, por ejemplo. Tenemos aquí casos de personas que han atravesado, este es el muchacho motorizado, esto por el propio Ministerio Público, indicado por el Ministerio Público en su página web. Personas que han tratado de superar barricadas y les han disparado por superar la barricada. Yo te las entrego. Aquí hay unos muertos por una concentración chavista en Mérida que recibieron disparos en la cabeza y en el cuello. Está Anderson Dugarte, por ejemplo, muchacho que dejó a su mujer embarazada. Nació el lunes pasado la niña, nació sin su papá. Luis Márquez, Jesús Zulbarán, sus familiares, por cierto, ahora están en Caracas. Ojalá ustedes aquí en este canal pudieran darle un espacio también, como a todos. Aquí está el caso del linchamiento del teniente Dani Subero, en el estado Lara. Al cual me he referido. Tenemos lo casos condené con toda firmeza. de sicariato contra chavistas, personas que por ser chavistas fueron secuestradas y asesinadas, como el caso de Pedro Josué Carrillo, que reparó él es herrero, reparó una reja en medio de la guarimba y eso le costó la vida. José Muñoz Alcolado recibió un disparo de sicario en un restaurante aquí en Bellomonte, o el muchacho César Guzmán. Todos esos casos están certificados por el Ministerio Público. Juan Bautista López. Deben estar certificados por el Ministerio Público. Nosotros tomamos del Ministerio Público y aquí lo indicamos. Pero hay otros que son de conocimiento público, que deben estar, por supuesto, siendo investigados por el Ministerio Público. Todos tienen su fuente respectiva, ¿no? Aquí está del informe del Ministerio Público, por la propia redacción del informe disponible en la página web, el propio Ministerio Público ubica a estas personas fuera del contexto de manifestaciones. 11 personas. Aquí están las fichas de cada uno de ellos. Te las entrego. Tenemos personas que, según testimonio de sus familiares o testigos, no estaban participando de una manifestación para el momento en que fallecieron. ¿Y la autoría de estos casos los conocen? ¿Quiénes son los autores de estos casos? Hay unos casos en los que sí, otros casos en los que no. Por ejemplo, está el caso de Paola Ramírez, asesinada en el Táchira, y es el Ministerio Público en su página web el que informa la imputación del señor Iván Aleisis, no recuerdo el apellido, que es militante dirigente del partido 20 Venezuela de María Corina Machado.
asesinada en el Cosa estado que ella Táchira. desmintió que fue militante de ese partido. Bueno, bueno. pero aquí están. Entonces, Aquí hay ajá. 8 electrocutados en el Valle Ajá. durante un suceso de saqueo. Ujú. Aquí están 4 uniformados. Aquí está Jorge Escandón, policía de Carabobo. Y los cuerpos de Otro policía seguridad no han Carabobo. asesinado a Permítame nadie. un segundito, espérate un momento, ya va, espérate un momento. Fíjate, tú es una pregunta malintencionada de tu parte, pero no No, es importa. una pregunta. Niumar San Clemente, mira. Niumar San Una Clemente, pregunta, que es no es un efectivo de la malintencionada. Guardia. No, porque tú me estás diciendo eso con una mala intención evidente, No. pero no importa. Pero mira, mala intención tenía el señor Marquina, diputado, cuando anunció el asesinato por parte de Maduro de este efectivo de la policía del Estado Lara. Y el propio gobernador del Estado Falcón, Henry Falcón, es quien aclara que fue un accidente de tránsito. Lo que no te puedo aceptar es que tú Permíteme. presumas una mala intención de mi No, parte. bueno, Yo te porque es estoy que tú me haciendo estás haciendo una pregunta, ¿no? Bueno, una pregunta de periodismo. Bueno, está bien. No hay está bien, función. chévere. Te la puedo hacer de otra manera si no te gusta si quieres, así. no, perfecto. No Pero hay permíteme funcionarios terminar. Mira, involucrados me en muerte, me ajá. falta terminar y te la respondo. ¿sí? Está el caso de Almelina Carrillo, impactada por un objeto contundente cuando caminaba por la Candelaria. ¿Sabes, no? El caso. Sí, cómo no. Tulio Sí, Álvarez escribió, Tulio Hernández escribió, se valen hasta materos. Y al día siguiente vino un individuo, abogado por cierto, que está imputado por el Ministerio Público, que está preso, y la asesinó lanzándole eso. Y aquí están los casos de manifestantes, que en efecto estaban manifestando según el Ministerio Público para el momento de recibir el hecho que determinó su muerte. Aquí está, por ejemplo, Paul Moreno. Paul Moreno, abundan los tweets, yo te los traje, te los dejo, no te voy a aburrir, pero te los voy a dejar a todos aquí, atribuyendo la muerte de Paul Moreno a Nicolás Maduro. Y resulta que el joven Paul Moreno fue arrollado por una camioneta conducida por un joven, hijo de un empresario, y hoy día están imputados tanto él como su novia. Yo creo que injustamente, por cierto, la novia... Que la novia fue puesta en libertad, entiendo. Gracias a Dios. Yo conozco el caso. Porque, imagínate Conozco tú, el caso. pero abundan los señalamientos de este crimen. Como está Diego Arellano, como está Ahora fíjate, Luis Ernesto, Alviares. Permíteme el para Ministerio terminar. Público Y aquí están todos, hermano, todos. todos. Y aquí están cuando hay un funcionario público imputado por el Ministerio Público, está señalado. Hay una aquí. pregunta, ¿y por qué no se Están expresa, por ejemplo, absolutamente cuántos todos. de la PNB, cuántos de la Guardia Nacional sí están imputados? Por supuesto que ¿Dónde está esto eso? esto es base para eso, perfectamente. Por eso te lo estoy trayendo, Te digo Vladimir, para que tú como periodista, y Ajá. se lo entregamos a los corresponsales extranjeros, lo hemos entregado a todos los periodistas que tengan interés en investigar. Porque fíjate, tú también puedes, con las estadísticas descontextualizadas, llegar a conclusiones erradas. Por ejemplo, el primero de la lista de estos venezolanos fallecidos es un joven Jairo Ortiz, John Jairo Ortiz, en Montaña Alta. El efectivo de la Policía Nacional, que es un efectivo de tránsito que no estaba cumpliendo funciones de orden público, inmediatamente fue puesto tras las rejas. Ahora, Permíteme para terminar. Y a Nicolás Maduro le cobran ese muerto. Y el papá de John Ortiz apareció públicamente pidiendo que no involucraran a su hijo en manifestaciones, porque él no era un guarimbero, él era un pacifista, él no estaba manifestando, había bajado a encontrarse con un amigo y recibió un disparo. ¿Ves? Entonces, yo creo que es importantísimo que nosotros, desde la buena fe, como te digo, pongamos la cosa en su lugar. Donde haya un funcionario público, hermano, un policía, un guardia nacional, lo que sea, involucrado en un crimen, tiene que ser procesado. Y el llamado es a la Fiscalía General de la República, ¿verdad? a que actúe. tome las Pero acciones entonces, para ahí, que cada quien en ejercicio de sus derechos ejerza su derecho a la ahí defensa. te quiero decir algo, Y hay una distancia Ernesto, entre eso, hermano, entre que tú tengas funcionarios imputados por excesos policiales y una política de solidaridad automática, o peor aún, de llamado público, hermano, al asesinato de la gente. ¿Tú crees que yo participaría de un gobierno, hermano, que tuviera la política de Rómulo Betancourt en estas circunstancias, que dijera dispare primero y averigüe después? Se contabilizan como 600 Ernesto, manifestaciones yo no sé, violentas. pero te puedo decir, Permíteme, ha habido, pero según déjame, una cifra, permíteme terminar y ya me callo. Bueno, termina para yo también hablar, porque si no es un monólogo la cosa. 600 manifestaciones violentas. Si hubiera habido por lo menos una víctima fatal por cada manifestación violenta, estaríamos hablando de 600 muertos. Pero fíjate tú. Es decir, no es una política de Estado, no es una política del presidente Nicolás Maduro, todo lo contrario. Cada muerto de esto, más te voy a decir, sea asesinado, y con esto termino, sea asesinado por el funcionario X, Y o Z, o sea asesinado por agentes encubiertos como los que aquí sembraron en abril, o como los que le sembraron en Ucrania, ahorita que está de moda Ucrania, Bueno, Ernesto, pero entonces, sea quien sea,
Todos esos muertos son muertos de Almagro, son Ven acá. muertos del guión de Almagro en Venezuela, son muertos Mira, necesarios la para fiscal general de la República, Ernesto. generar condiciones para esta Ajá, situación pero que yo te voy a estamos decir una viviendo. cosa. La fiscal Ninguno de general esos de la muertos nos República, interesa. la fiscal general de la República. Ahora me callo. Ajá. La fiscal general de la República me dijo en una entrevista radial que le hice recientemente, el pasado fin de semana, que la Guardia Nacional no ha querido poner a la orden de la Fiscalía un grupo de funcionarios involucrados en precisamente muertes de manifestantes que aparecen señalados. Incluso habla del caso Pernalete, que es otro caso también emblemático en estos días. Entonces, claro, la Fiscalía General de la República dice eso. Pregunto, ¿por qué, si eso es así, por qué la Guardia Nacional no pone a estos funcionarios a la orden? Ella habla de que hay 19 funcionarios involucrados en muertes de manifestantes, de acuerdo a las estadísticas que tiene el Ministerio, Son Ministerio los Público. números, nosotros tenemos aquí, fíjate tú, Ajá, entonces, 14 de pero, ellos. pero a mí me llama la atención que tú, por ejemplo, no desgranas allí. ¿Cómo que no? No, tú me dices aquí cuántos por la Guardia Nacional o cuántos Claro, por la sí, ahí PNB. están, por supuesto, pero perdón, ¿qué te Por pasa, ejemplo, pero hermano? no están Aquí están como en que la, no. en la portada del Claro que documento, sí, por por ejemplo. favor, Tú estás ¿no? mostrando, pero no mostraste eso. Hermano, O sea, aquí está toda la información. ¿Cuántos guardias hermano. nacionales aparecen involucrados en muerte? Pues? Hay un solo caso ahí involucrados, 14 guardias nacionales que fueron imputados por el Ministerio Público, hermano. Y es trabajo del Ministerio Público individualizar la responsabilidad. Y es trabajo de la Guardia ponerlos a la orden. Por supuesto, pero tienes que Tenemos darle que hacer el una nombre, pausa. tienes que dar el nombre de cuál es el funcionario. Cuando tienes el nombre, lo colocas a disposición. Por supuesto, ahora, lanzar genéricamente, como tú hiciste ahorita con lo de la Cámara, que es la Guardia Nacional, sin un dato de quién es muy grave. precisamente ¿entiendes? la Tiene que Guardia ser Nacional exactamente quien puede individualizar quiénes estaban allí y deben saber qué el Ministerio pasó. Público, por supuesto. O el Ministerio y aquí hay Público. capacidad investigativa para individualizar las responsabilidades. Además, han sido muchas las agresiones contra medios, incluso digitales, que me escriben y me dicen, mira, a nosotros nos quitaron los equipos, nos han detenido. En fin, no es un solo caso. Pero vamos a hacer la pausa y ya continuamos con Ernesto Villegas a ver si yo puedo hacer algunas preguntas. Ya regresamos. 2 Villegas a la 1, nuestra etiqueta. Bueno, continuamos con Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información. Ernesto, vamos a pasar un poco a las preguntas de la audiencia y me gustaría pues tratar de responderle. Pregunta por aquí, por ejemplo, Adrián Chastre. Pregúntale al ministro qué pasa con esa violencia hacia los medios. Y Globovisión no es la única cámara robada, dice, o maltratada, dice este ciudadano, Adrián Chastre. Así es, hoy apenas en los edificios verdes, ahí en el puente 19 de abril, creo que se llama, 9 de diciembre, que está entre San Martín y El Paraíso, agredieron unos colegas de TV Pueblo, por ejemplo. Aquí hay un clima de violencia creado por la convocatoria irresponsable de factores de la oposición venezolana que ha generado esas consecuencias que debemos nosotros los venezolanos hacer todo lo posible. Y ojalá, Vladimir, tú y yo podamos contribuir en algo a que se detenga eso, que no haya agresiones a más nadie, ni a camarógrafo de Globovisión, ni a camarógrafo de TV Pueblo. Juan Elías Medina, ministro, le reconozco lo que hizo la semana pasada con los estudiantes, buena iniciativa. ¿Cómo me alegra que usted sea ese medio de muchos venezolanos que no nos escuchen y no entienden que queremos un mejor país y que respeten, dice María Gisela Vargas? Bueno, ¿dónde queda el legado de Chávez cuando se quiere cambiar la constitución actual? Pregunta Vicente Franco. En el referendo que se va a hacer para aprobar cualquier modificación, que es parte de la alfabetización que Chávez nos dejó. ¿Por qué primero se planteó que la constituyente iba a hacer lo que le da la gana? Incluso Elías Agua dijo que no era obligatorio hacer la consulta Lo final. que dijo y que Elías eso es que eso lo debía decidir la constituyente, cuando efectivamente el principio o el espíritu de la constitución es que se le consulte al ciudadano. Bueno, así es. Ahí está, va a haber un referendo. O sea, hubo una rectificación. ¿Perdón? Hubo una rectificación. Si tú lo quieres ver así, pero yo no lo veo así, yo veo que forma parte de un continuo. Aquí te dice Gerardo Jersey, Ernesto, ¿tú crees que el 90% del país está equivocado? Ustedes conocen las encuestas, dejen la soberbia. Mira, hermano, la democracia no es las encuestas. Si tú ves las encuestas todo el tiempo, terminas haciendo el ridículo que hacen algunos políticos que, por ejemplo, no se atienen a sus principios, sino que están tratando de complacer siempre a su galería. Y en este caso hay unos que no se desmarcan de esas expresiones fascistas terribles que se los van a devorar a ellos mismos si no le ponen un parado a sus propios compañeros de viaje. Por ejemplo, puede calificarse una expresión fascista cuando Isaías Rodríguez, a quien le tengo mucho aprecio en lo personal, ha dicho que la constituyente es para aniquilar a la oposición. Mira, yo no escuché esa afirmación de aniquilar a la oposición, pero bueno, a la oposición nadie la va a aniquilar, la oposición siempre existirá. Lo que
difícilmente exista, si se saliera con la suya, el plan fascista que impulsa Almagro en Venezuela. Es una Venezuela democrática donde pueda haber oposición y chavismo, lo que es el antichavismo y el chavismo hoy. Hay un plan de exterminio, Vladimir. Yo no sé si tú lo percibes, si tú lo sientes, hermano. Ese hecho de haber quemado a ese muchacho por un crimen de odio. Yo te voy a leer aquí el concepto del crimen de odio. Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, sexo, identidad de género humano, religión, raza, etnia, nivel socioeconómico, nacionalidad, ideología, afiliación política, discapacidad u orientación sexual. Eso de prender aquí a una persona con vida es un precedente terrible que marca un programa. Es el programa neofascista, hermano, terrible. Ahora, frente al cual yo llamo a gente de izquierda, que no necesariamente tenga que ser afín al chavismo, a la gente democrática de este país, a marcar una distancia, a trazar un límite, decir, mira, de allá para acá todo, de aquí para allá nada. Ahora, convivir con eso, permitir que eso cobre cuerpo, se va a devolver contra sus propios compañeros de ruta. Por ejemplo, hermano, cuando un guardia nacional, Ernesto, dispara a quemarropa con una bomba lacrimógena a un manifestante, ¿cómo se puede llamar eso? O sea, cuando hay esa práctica, por ejemplo. Eso es un exceso Eso policial. no, eso es un exceso. Sí, cómo no. Y fíjate tú, ¿quién orienta a esos guardias para que no actúen con el odio de por medio, por ejemplo? Fíjate tú, la orientación que ha dado el presidente, espérate un segundito, la instrucción que ha dado el presidente de la República ha sido eliminar el uso de escopetas en el control de manifestaciones públicas, a pesar de que están aceptadas en la legislación internacional por su potencial carácter letal con mal uso. Cuando un guardia utiliza una bomba lacrimógena para disparar la quemarropa, no solamente viola la instrucción de su comandante en jefe, las leyes y reglamentos, sino que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No hay solidaridad con quien, incurriendo en esas violaciones, se preste al show de Almagro en Venezuela. Ajá, siendo así, Ernesto, ¿por qué estos funcionarios que la Guardia Nacional, que el Ministerio Público está solicitando, no han sido presentados? Esa sería la mejor muestra de que no hay solidaridad. Mira, hermano, la información de la que yo invito al comandante general de la Guardia a que se siente en esta silla para de la que yo dispongo, hermano, mira, y lo que me ha dicho a mí el propio presidente de la República, aquel que sea sorprendido cometiendo cualquier exceso debe ser puesto a las órdenes de las autoridades, hermano, porque toda tu insistencia pareciera estar dirigida a atribuirnos una intención de impunidad, cuando es todo lo contrario. Este pueblo es lo que está reclamando justicia. Mira, yo te invito a que invites al señor Luis Durán, al papá del muchacho degollado. El Ministerio Público, dice él, yo espero confirmarlo, así como tú dijiste, me contaron lo de la iguana. Ya Pérez Pirela mandó, que está aquí en Globovisión, la tarjeta de memoria con el video, para que ustedes comprueben que no se produjo lo que tú dijiste que se produjo en el video, al menos en el momento en que estaba ahí estas personas. Tiene su derecho a réplica cuando quiera, aquí en este espacio puede venir. Lo que me dijo a mí Luis Durán, pero no el papá del muchacho degollado, el papá del muchacho degollado, es que hay actos conclusivos de la Fiscalía que comprometen, esos son los actos del 2014, ¿te acuerdas? De la guarimba del 2014, que es un mismo continuo con esto. Bueno, contra guardias nacionales y policías nacionales bolivarianos, pero no hay ninguno contra particulares. De modo que, permítame para terminar, los responsables de haber colocado la guaya que mató a Elvis Durán están en libertad. Aquellos que habían apresado los soltaron. Que los condenen, que los pongan presos. Lo que a mí me preocupa es la impunidad con la cual puedan actuar funcionarios. ¿A ti te importa nada más lo de funcionarios? No. Yo creo pero es que es un tema de derechos humanos, Ernesto. Todos venezolanos, todos preocupan. 80 venezolanos, chicos, lo que no pueden morir, pero no puede seguir muriendo más gente en Venezuela. Yo estoy de acuerdo, pero los primeros que tienen que dar el ejemplo, Ernesto, son los funcionarios policiales. No, todos los funcionarios, todos los cuerpos. Porque no puedes tener una bala para uno y otra para otro. Claro que no. Venezuela merece paz, precisamente no por más muertes, paren el derramamiento de sangre. Estoy de acuerdo lejos, bien lejos con los factores que pero están para los medios del muerte, Estado solamente existen unos muertos. No, hermano, aquí están todos. Para los medios del Estado. Quisiera ver una crónica en el Canal 8 de todos esos muertos. Me gustaría verlo. Vamos a la pausa y vamos a continuar. Vamos a continuar. Yo no voy a sonar ninguna carpeta. Voy a tratar de serenarme. Vamos a la pausa y continuamos para la parte final de esta entrevista con Ernesto Villegas. Ya venimos. Bueno, Juan Carlos Martínez pregunta, dice, saludos desde Alemania, Ernesto, ¿por qué siempre involucran al Almagro, al Imperio, etcétera? Nadie quiere golpe, queremos elecciones. Bueno, vamos a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ciertamente hay un plan internacional contra Venezuela. El que lo quiera ver, lo ve. El que no lo quiera ver, no lo ve. 2/3 de las personas fallecidas que están aquí, Vladimir, 2/3
53 de estos casos no se encontraban en el ámbito de manifestaciones cuando fallecieron. Y buena parte de ellas está siendo utilizada en cuñas y piezas audiovisuales que sacan por ahí y propaganda para achacárselas a Nicolás Maduro y justificar la violencia fascista que está desatada en Venezuela. ¿Por qué opinas tú de la represión, Ernesto? ¿Tú no estás de acuerdo en que ha habido represión? ¿No condenas la represión? Hermano, fíjate tú, yo veo cómo hay un uso diferenciado del término represión. Cuando lo hace Temer en Brasil es dispersar manifestaciones. No, yo estoy hablando de Venezuela. No, yo estoy hablando del mundo, pero si te interesan los derechos humanos es de todo. También me interesan ¿verdad? de todo, Entonces, pero básicamente los de aquí. No me quiero ir para Brasil sin hablar de los de aquí. El doble rasero hace ver que todo lo que aquí ocurre es represión. Decía el expresidente Rafael Correa, si a mí me muerde un perro, mañana entrevistan al perro. Y así ahora, pasa yo, por aquí, ejemplo, lamentablemente. veo Para ti el problema único es la represión. Yo estoy viendo una cosa mucho pero por más ejemplo, a mí me grave, preocupa que mucho más BTV grave, pase permíteme. las imágenes de lo que pasa en hermano, Brasil, no esto es pasa un las juicio- imágenes de lo que pasa aquí. No, ¿crees tú? De la represión que hay aquí no sé la pasan. si no, por Dios. ¿De la represión? Hermano, si no, sí, oye, quiero verla. Así es, vamos a verla. Pero fíjate tú, cuando tú hablas de represión, ¿a qué te refieres, hermano? Bueno, a manifestantes que han ido a manifestar a sitios y los reprimen. Ahora, yo digo que la represión genera violencia. ¿Ves? Fíjate, por ejemplo, el mejor caso es tu manifestación. ¿Pero el huevo o la gallina? Bueno, mira, yo no voy a ese debate contigo, porque no soy por eso te genetista, digo. pero sí te puedo decir Hay que unos señores que le interesan como los periodista muertos, a veo, nosotros no nos como interesa que periodista haya más veo, por muertos. ejemplo, muy bien. Hay unos señores que le tú interesa que haya más recibes, muertos. Ernesto, tú recibes en el Canal 8 a Claro. unos manifestantes y no pasa nada. Te voy a comentar unos algo manifestantes sobre van quieren ir a la Defensoría del Pueblo y no pueden llegar a la Defensoría del Pueblo, que es la óyeme lo Defensoría siguiente. del Pueblo. Óyeme lo siguiente. Entonces hay un contraste. Yo voy a hacer público algo que Y el país te que hice reconoce por eso. teléfono. Ajá. Yo llamé a Carlos Ocariz Ujú. cuando se fueron los muchachos estudiantes Ujú. y le agradecí el papel fundamental que tuvo. Lo que digo por teléfono se lo digo públicamente. El papel fundamental que tuvo en que todo terminara en paz. Esa manifestación demostró que cuando esos factores políticos deciden que todo salga bien y no termine en violencia, lo pueden hacer. Es decir, ejercen influencia sobre los factores violentos que están allí. Nosotros tenemos las grabaciones de los tipos que iban ya preparados para una guerra, hermano, con armamento, con elementos Yo eso lo incendiarios. condeno. Ahora, tú no puedes negar, Ernesto, que aquí ha habido Pero tú me manifestaciones escuchaste que lo han que acabo ido. de decir. Sí, te estoy diciendo que condeno esas cosas. Cuando cualquiera que utilice la violencia, yo no estoy de acuerdo, la condeno. Ahora, con la misma firmeza, digo que me parece muy bien cuando hay una manifestación y es pacífica y llega a su destino, me parece muy bien que así sea y así tiene que ser. Ahora, muchas manifestaciones pacíficas intentan llegar a un destino y son Hermano, dispersadas por la Guardia tú Nacional, justificas el por lanzamiento ejemplo. de artefactos explosivos contra la Carlota, contra la escuela de la Carlota. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy Lo de acuerdo, condenas. como tampoco, y lo condeno. Como también condeno Entonces, el uso de metras, por haz ejemplo, haz contra manifestantes Así es, opositores. y el por uso de ejemplo. metras también. Yo condeno eso, hermano. Así es. Eso, Y eso tiene que es investigarse. por supuesto. Si son alineadas o no las armas de los cuerpos de seguridad, que lo hacían los policías antes. No se está haciendo ahora. Ajá. Lee mis labios. Ajá. Debe ir preso y recibir todo el castigo de la ley, todo venezolano que haya incurrido en un delito, bien sea con un uniforme o sin él. Yo estoy de acuerdo. Lo Lo suscribo. Lo suscribo. Si hubo un funcionario que disparó, y voy para el caso Pernalete, si hubo un funcionario que le disparó a quemarropa a Pernalete con una bomba lacrimógena o lo que sea, tiene que ir preso, hermano. Eso es un delito. Ahora, no me vengas tú a decir que eso es lo único que ha venido ocurriendo en Venezuela, porque aquí tienes 80 casos, hermano, y tienes 53. Bueno, si quieres me pongo a ver videos contigo de los casos, bueno, de vamos a ver los casos de agresión, vamos a verlos. Pero te invito también a recibir a las víctimas de la represión. Porque, por ejemplo, ustedes tienen las víctimas de Maguarimba bien buenas, y los invitados no han querido venir aquí. 4 veces los invitados y 4 veces me embarcaron. Invita a las víctimas de la represión al Canal 8, Ernesto. Ojalá este programa no se acabe sin que nosotros podamos llegar a un punto de acuerdo, que es por lo cual yo estoy aquí, ¿ves? Porque yo me resisto a esa visión que tú tienes. Yo no tengo la visión que tú tienes. Tú tienes la visión de que aquí toda la culpa de todo es de Maduro. ¿Entiendes? Toda la culpa de todo es de la Guardia Nacional, toda la culpa. Y hay una gente que está no, yo no estoy en diciendo esa que toda frecuencia. la culpa. Pero sí creo que el gobierno tiene una responsabilidad. El gobierno es el DJ en esta fiesta. ¿Ves? Por ejemplo, si el gobierno convoca a una constituyente y lo hace sobre la base de un diálogo nacional previo, ¿verdad? Y si se consulta al pueblo, es una constituyente para la paz. Si se hace con reglas de juego que pueden excluir a buena parte de la población, no va a contribuir a la paz. Esa es mi opinión. Bueno, ahí está ese proceso en curso. Mira, ahora, ojalá podamos encontrar dentro de esas diferencias un espacio de entendimiento. Yo pongo elementos objetivos para el entendimiento. Porque para mí el espacio de entendimiento es la Constitución, Ernesto. Está bien. Bueno, está bien, Vladimir. No se pudo.
Tú no lamento que no se pudo, hermano. No se, te estoy Lamento, planteando, tú no crees en la no, Constitución. lamento que no se pudo, hermano, porque la tónica que yo traje para este programa era otra. Yo creo que estas víctimas, estas muertes, son un espacio donde podemos buscar la verdad, Bueno, caiga quien caiga. yo te propongo algo, Yo quisiera, para que de no verdad, sientas que que perdiste tu no los tiempo. despachen, que no los despachen así, No, porque yo tú no lo te estoy centras despachando, en unos casos sí, otros no, te vas siempre Al contra la Guardia contrario, Nacional. al contrario, quiero que se investigue es todo. que vamos nombre por nombre y Al veamos, contrario. y establezcamos la responsabilidad. Bueno, Y te lo ahora, estoy el diciendo, no sé Estado. en qué idioma quieres que te lo diga, Ajá. aquel funcionario público. Ajá. Lo que pasa es que tienes que tener nombre y apellido, hermano, porque Bueno, es muy precisamente, fácil. yo no soy Fíjate, policía. aquí Si yo están fuera policía. una cuerda de irresponsables que Ajá. militan contigo en la oposición. No, bueno, ya Mira tú me aquí lo estás que dice. poniendo, ya tú me Pero quieres es descalificar. Yo no soy militante de ningún partido de un oposición. horror lo que ¿Eh? vivimos con tanta represión. Yo te Qué puedo dolor la decir- muerte. Pero ahora déjame decir. Bueno, pero no me puedes Que- respetar en mi propio bueno, vale, espacio. pero Me estás que- diciendo que yo ¿cómo soy te- militante de la oposición. Ah, ¿no? Yo soy militante de la oposición. ¿De No. qué partido milito yo? En el partido Globovisión. Ah, sí. Entonces, imagínate tú, esto no es un partido político, Hermano, esto es si un canal de tú eres televisión. no te ofendas porque te diga de oposición, No. estás quedando mal con tus No, audiencias. no. Es Mira, una forma de descalificarme, Ernesto. decirte de oposición es de Claro, porque es una forma de descalificar Bueno, a un está periodista que trata de hacer su trabajo. ¿Y yo? Y yo tengo mi punto yo no de soy vista. chavista. Claro, eres chavista, ¿Y ¿verdad? entonces qué pasa? Yo te puedo decir que tú eres el ministro de propaganda, Está por ejemplo, bien, como te dímelo así dicen. como me dice Capriles. Bueno, ¿cuál es el así problema, es, pues? güey. Yo no tengo Entonces, rollo con vamos eso. a caer en lo calificativo, Está yo no bien. creo. Si No, tú dices que venía con otro pero espíritu, no pierdas el yo tiempo en empezaste a... Yo vengo en empezaste otro mal. espíritu, pero no, el que ha llevado mal la cosa eres tú, pero te quiero poner el Bueno, ejemplo. no me Mira, vas a enseñar cómo hacer un mi programa. horror, no, yo no te enseño a ti nada. Un horror lo que vivimos con tanta represión. Qué dolor la muerte de Ricarda González, una abuela de 87 años que enluta a Venezuela, que en paz descanse. Esta es Lilian Tintori. La hija de Ricarda González aclaró que la señora murió de un ACV. Está ahí la declaración, te puedo pasar todo. Y la señora murió de un ACV y ella dice, si alguien tiene la culpa fueron los guarimberos porque no me permitieron dejar salir a mi mamá y llevarla Ahora, para yo un te digo médico. sencillito, Aquí está sencillito. uno, aquí está. ¿Por qué tú no Carlos invitas- Moreno, desde Voluntad Popular lamentamos el fallecimiento de Carlos Moreno y Paola Ramírez, nuevas víctimas de la dictadura. Esta es Voluntad Popular. Paola Ramírez, según el Ministerio Público que dirige, Ya eso lo dijiste. dirige Ya eso lo dijiste, Luis Ernesto. Ortega Díaz, Ya eso lo dijiste. lo asesinó el señor Iván Aleisis del Ya partido lo de dijiste. María Corina. Y Carlos Moreno es asesinado por un funcionario de la policía de Sucre, de Carlos Ocariz. Ahora, Aquí está, Ernesto, fíjate, Guardia espérate. Nacional, Policía Nacional, Paola Ramírez, asesinada por colectivos, dice el señor Freddy Guevara, la próxima víctima de los colectivos. Tú desmientes Aquí que está- hay chavistas aquí está armados, el Ernesto. tipo que- ¿Hay colectivos armados o no en hay? Te Venezuela hay pregunto. demasiadas armas en Bueno, manos yo de la sí población creo. civil. ¿oíste? Eso yo creo, Y hay que hacer un ojalá pudiéramos desarme. entender que hay un Ojalá, desarme general. ojalá, Pero eso cuando estoy de tú hablas acuerdo. de los colectivos, me estás sacando a los tipos que militan contigo en la oposición, que andan armados y que lanzan bazucazos, tanto artesanales como disparos de armas convencionales, que le dispararon al Guardia Yo estoy Nacional en contra de cualquiera BTV. que esté armado. Entonces tú Ahora- sacas una ahora, sola ¿se han parte de visto la imágenes historia. de gente Jairo Ortiz saliendo es de- el joven de asesinado instalaciones en Carrizal, militares, protestaba Ernesto? junto a otros vecinos. Ajá. El papá de Jairo dice no estaba protestando. Y, Lo y que María pasa, Corina Ernesto, es que publica cuando hay gente esto. que piensa distinto, que tiene una Enrique observación al gobierno, Capriles. ustedes ven que o es disidente, o es de la Está CIA, bien, pues, mira, o es está bien. opositor, o es un compilador, o es un traidor a la patria. Entonces, Está bien, imagínate, está bien, así pues. no se puede. Está bien, hermano, está bien. Perdí mi tiempo entonces y te hice perder el tuyo. No, yo lo no lamento. hici- no hiciste perder yo el hago tiempo. un esfuerzo, hermano. Hemos pasado semanas estudiando esto. Indigna cuando tú ves todas estas irresponsabilidades atribuyendo alegre y ligeramente a Nicolás Maduro, al gobierno venezolano, a mí mismo, hermano, porque cuando ustedes a la ligera, y te digo ustedes, y no contigo, Vladimir, con el país que nos ve, que le compra No todo importa lo que que me diga incluya. Almagro, todo lo que diga Lilian Tintori, todo lo que diga Capriles, ustedes automáticamente le echan la culpa a Maduro, a la dictadura, al régimen, no sé cuánto, y utilizan incluso a los muertos chavistas, hermano, Anderson Dugarte, militante revolucionario. Para mí los muertos son todos venezolanos, Todo, pero Ernesto. utilizan en sus propagandas y en sus incriminaciones públicas, hermano. Entonces, ese reduccionismo Ajá. justifica la guerra. Ahora sale a la justifica calle guerra, con una perdóname, cámara de permíteme. BTV y pregúntale a los venezolanos si No, los problemas hermano, que ellos tienen es por culpa justifica del la gobierno guerra, o por culpa del Almagro. justifica Sale la a la guerra, calle perfecto, con hermano, una está cámara bien, de BTV está bien, y perfecto, pregúntale perfecto, eso. perfecto. Bueno, porque ¿por qué? tú creas el clima de opinión de que todas estas 80 personas los mandó matar Maduro, ¿verdad? Justificas una intervención internacional, justificas toda una vorágine de violencia. Hay unos muchachos que tú los agarras, los paras y ni tienen idea de que hay muertos chavistas o hay muertos, que es lo peor, la mayor número de personas no manifestaban, no eran ni chavistas ni antichavistas, estaban en una panadería, caminaban, Jairo Ortiz iba por aquí, iba por allá y recibieron un impacto de bala, o recibió la señora Melina Carrillo, hermano, no era chavista, era una señora, y recibió ese botellazo en la cabeza. Entonces, indigna, hermano,
que sobre la base del reduccionismo montan sus campañas. Entonces te voy a hacer una, y entonces te voy a hacer pasa, una propuesta. pasa como pasó en abril. Tú, en abril era chavista, Ajá. y te acuerdas, a Chávez lo acusaban de los muertos de Yaguno, Pero yo te quiero decir lo y siguiente, después se Ernesto. supo la verdad. Lamentablemente se ha agotado el tiempo. Yo te quiero hacer una propuesta para que no digas que perdiste el tiempo. No, yo sí. Bueno, ok, perdiste el tiempo, pero yo hago una propuesta. Que se constituya una comisión de la verdad, no de la media verdad, y que se investigue todo uno de los casos. Y que, Estoy de acuerdo. como pide la Fiscalía y el Ministerio Público, bueno, que la Guardia Nacional ponga a la disposición a los funcionarios para que se investigue si están o no por involucrados. ejemplo, Ven, todos los punto. que estén involucrados en hechos de violencia, sean quienes sean, sean castigados y no se pinten como presos políticos, ¿verdad? Porque si tú asesinas y matas, no me vengas a decir que son presos políticos. O sea, no hay presos políticos, hay miles de detenidos, Ajá, Ernesto. y son quiero presos hablar de políticos, eso, son quiero políticos hablar presos, de eso. Pero ya será en otro Tengo programa. aquí, porque no, tenemos que me terminar. vas a regalar 5 segundos. Ajá. Este es el balance de presos políticos según el Foro Penal Venezolano. Ujú. 95 personas, dice el Foro Penal Venezolano. Estos son los presos de Luisa Ortega Díaz, no de Nicolás Maduro. Todos fueron imputados por Luisa Ortega Díaz. Pregúntale a ella. Bueno, perfecto, que ella explique eso. Pero finalmente tú decías algo de que este es un partido político con cámara, etcétera. Lo he Pues dicho yo te quiero siempre, decir, y tú lo no has es dicho nuevo. siempre. Sin embargo, si esto Pues, fuese lo un que pasa es que partido cambió político, de secretario lo que general. pasa es, si este es un partido político, en este partido político tienen cabida todas las voces. En el partido político llamado Venezolana de Televisión solamente tiene las voces del PSV, ni siquiera del Pueblo Patriótico. Si al caso vamos, si esto es un partido político, este es un Firma partido político, Patricia Poleo. en todo caso, este es un partido político democrático, si fuese el caso. Firma Aquello Marianela es el Salazar. pensamiento único. Saquen ustedes su cuenta. En Pensamiento Globovisión nos único. vemos todos. Gracias, Ernesto, por haber venido al programa. Lo lamento. Yo también lo lamento. Seguro la victoria.